Durante décadas, el enorme roble con su misteriosa protuberancia había sido un querido punto de referencia del barrio en Maple Street. Cuando las preocupaciones de seguridad obligaron a los trabajadores a talarlo, el jefe de equipo, Mike Rodríguez, sintió que su motosierra golpeó algo inusual dentro del tronco hueco. Lo que sacaron hizo que ambos trabajadores experimentados llamaran inmediatamente al 911. Los residentes de Maple Street siempre se habían considerado afortunados. Su barrio tranquilo tenía aceras llenas de árboles y mañanas pacíficas. Pero ningún árbol merecía más respeto que el viejo roble que se alzaba orgulloso en el lote de la esquina. Janet Morrison era dueña de la propiedad donde estaba el roble. Había vivido en su casa durante 15 años y se había encariñado con el árbol viejo. Sus hijos habían aprendido a trepar en sus ramas bajas. El árbol daba sombra a su patio trasero y bloqueaba el sol fuerte de la tarde de su ventana de cocina. Pero recientemente, Janet había comenzado a preocuparse. El árbol mostraba señales de angustia que no se podían ignorar. Grandes secciones de hojas se estaban volviendo marrones y cayendo, aunque todavía era temprano en la temporada de crecimiento. La situación llegó a un punto crítico cuando los meteorólogos emitieron advertencias de clima severo para el área. Janet veía los informes del tiempo con ansiedad creciente. El pensamiento de que el enorme roble se estrellara en su casa la mantenía despierta por las noches. Cuando la tormenta finalmente llegó, superó todas las predicciones. Los vientos aullaban a través del barrio como trenes de carga. Durante toda la noche, Janet y su familia se acurrucaron en su pasillo interior, escuchando el caos afuera. Podían escuchar al viejo roble gimiendo y crujiendo bajo la presión tremenda. Cuando llegó la mañana, el daño era peor de lo que cualquiera había esperado. El tronco masivo ahora se inclinaba en un ángulo peligroso hacia su casa. La tormenta había aflojado el sistema de raíces del árbol y había cambiado su peso dramáticamente. La misteriosa protuberancia parecía aún más hinchada y distorsionada. El árbol parecía que podía caerse en cualquier momento. Janet inmediatamente llamó a Hartwell Tree Services. La recepcionista le aseguró que un equipo llegaría a primera hora de la mañana siguiente para evaluar la situación. La urgencia en la voz de Janet dejó claro que esto era un trabajo de emergencia. Mike Rodríguez había trabajado en la remoción de árboles por más de 20 años. Cuando su equipo llegó a la casa de Janet a la mañana siguiente, inmediatamente reconocieron la gravedad de la situación. El roble inclinado representaba una amenaza inminente para la casa y las propiedades vecinas. El equipo instaló su equipo metódicamente. Mike inspeccionó el árbol cuidadosamente, buscando los mejores lugares para hacer sus cortes. Notó la protuberancia inusual en el tronco, pero asumió que era algún tipo de formación de crecimiento natural. Cuando Mike encendió su motosierra y comenzó a cortar en la base del tronco, esperaba encontrar madera dura sólida, pero cuando su hoja alcanzó el área cerca de la misteriosa protuberancia, algo se sintió mal. La resistencia cambió dramáticamente. En lugar de madera sólida, su sierra parecía estar cortando a través de espacio hueco. Mike dejó de cortar inmediatamente. Llamó a Tommy Chen, su miembro de equipo más experimentado. Juntos, examinaron el corte que Mike había hecho. Podían ver dentro de una cavidad dentro del tronco, pero estaba demasiado oscuro para distinguir lo que había adentro. Mike usó su linterna para mirar dentro de la abertura. Definitivamente había algo dentro del espacio hueco. Parecía estar envuelto en algún tipo de material oscuro. El objeto era de tamaño sustancial,
y claramente había estado dentro del árbol por mucho tiempo. Mike alcanzó cuidadosamente dentro de la cavidad y trató de agarrar el objeto misterioso. Era más pesado de lo esperado y se sentía suave en algunos lugares, firme en otros. El material que lo envolvía estaba deteriorado y frágil. Mientras trataba de extraerlo, pedazos de plástico podrido comenzaron a desprenderse. Un olor orgánico desagradable llenó el aire. Tommy ayudó a Mike a trabajar cuidadosamente para liberar el objeto de su prisión de madera. Tuvieron que cortar secciones adicionales del tronco del árbol para crear suficiente espacio. Los anillos de crecimiento alrededor de la cavidad mostraban que el árbol había estado encerrando lentamente este objeto por décadas. El objeto estaba contenido en lo que parecía ser una bolsa de basura de plástico negro, aunque el material estaba muy deteriorado. La bolsa era aproximadamente del tamaño de una mochila grande y se sentía sustancial en peso. Ambos hombres podían decir que lo que fuera que estaba adentro una vez había sido orgánico. Mike había encontrado cosas inusuales escondidas en árboles antes, pero esto se sentía diferente. El tamaño, peso y olor, todo sugería algo más significativo. Después de una breve discusión, Mike decidió que el curso de acción más seguro era contactar a las autoridades. Tommy llamó al 911, mientras Mike continuaba examinando el exterior de la bolsa sin abrirla. El despachador tomó su reporte en serio y prometió enviar oficiales a la escena inmediatamente. En minutos, podían escuchar sirenas acercándose por las calles del barrio. La detective Sarah Chen había estado con el departamento de policía por 12 años. La llamada sobre un objeto sospechoso encontrado dentro de un árbol era definitivamente inusual. Llegó a la escena con 2 oficiales de patrulla y un técnico forense. Mike explicó la situación a la detective Chen mientras señalaba al árbol parcialmente cortado y la bolsa misteriosa. La detective Chen examinó la bolsa deteriorada sin abrirla. Basándose en el olor, el peso y la descripción de los trabajadores, sospechaba que podría contener restos humanos. Inmediatamente pidió apoyo adicional. La oficina del forense necesitaba ser notificada. El área alrededor del árbol tenía que ser acordonada como una escena potencial del crimen. En 2 horas, Maple Street se transformó en un centro de actividad policial. Cinta amarilla rodeaba la propiedad Morrison. Furgonetas de noticias comenzaron a llegar cuando se corrió la voz sobre el descubrimiento. Vecinos curiosos se reunieron en los bordes de la escena del crimen, tratando de echar un vistazo a lo que estaba pasando. La doctora Patricia Williams, la antropóloga forense del condado, llegó para examinar la bolsa misteriosa. Tenía experiencia extensa con restos humanos y podría determinar rápidamente si los contenidos eran lo que todos temían. Cuando la doctora Williams abrió cuidadosamente la bolsa de plástico deteriorada, el contenido inmediatamente se hizo visible. Adentro había un esqueleto completo, todavía parcialmente conectado, y claramente de un individuo pequeño. Los huesos estaban descoloridos por la edad, pero parecían estar en condición notablemente buena. El descubrimiento envió ondas de choque a través del barrio tranquilo. Las estaciones de noticias locales tomaron la historia en horas. El titular, "Restos de niño encontrados en árbol del barrio", dominó los programas de noticias vespertinos en toda la región. La detective Chen comenzó a revisar casos de niños desaparecidos del área. Necesitaba determinar cuánto tiempo los restos habían estado dentro del árbol e identificar cualquier víctima potencial que pudiera coincidir con la cronología. La investigación requeriría examinar décadas de registros policiales. El examen forense
Tomó varias semanas mientras los expertos analizaron cuidadosamente cada aspecto de los restos, midieron huesos, examinaron evidencia dental y condujeron pruebas para determinar la edad del esqueleto. Se recolectaron muestras de ADN con la esperanza de eventualmente identificar al individuo. Pero cuando la doctora Williams completó su análisis, los resultados fueron completamente inesperados. Los huesos no pertenecían a un niño humano, sino a un chimpancé joven. El tamaño y estructura del esqueleto coincidía con el de un primate juvenil, no un ser humano. La datación por carbono reveló que los restos tenían aproximadamente 60 años. La investigación tomó una dirección completamente diferente. La policía comenzó a investigar la historia de propiedad de animales exóticos en el área durante los años 1960. Investigaciones adicionales revelaron que el dueño anterior de la propiedad de Janet había sido conocido por mantener animales exóticos. Cuando el animal murió, el dueño aparentemente había decidido esconder los restos dentro del árbol hueco en lugar de reportar la muerte. Durante más de 6 décadas, el roble había crecido lentamente alrededor de los restos ocultos, creando la protuberancia distintiva que había confundido a los residentes por generaciones. El árbol esencialmente se había convertido en una tumba viviente, preservando el esqueleto del chimpancé en un memorial inesperado que nadie entendía hasta ahora. La revelación proporcionó cierre a un misterio que había cautivado a la comunidad y dominado los titulares por semanas. Los residentes de Maple Street finalmente podían regresar a sus vidas tranquilas, aunque siempre recordarían el día que su querido roble reveló su secreto antiguo. ¿Qué harías si descubrieras algo misterioso escondido en tu propio patio trasero por décadas?